tienen todos. Y es bueno para que los que no han venido tengan la oportunidad de escuchar la clase después. Bueno, y ahora resulta que comencé la grabación en mitad de una frase. Vamos a hacerlo como Dios manda. Estamos aquí reunidos, queridos hermanos, para, em, para que tenga lugar la primera clase, entre comillas, reunión del profesor de lengua española 2 del año 2022-23, aunque formalmente en los documentos aparezca como 2021 2A, que eso parece más bien nombre de semestre, no de año. La primera clase de lengua española 2 de este año, con estos bellos estudiantes que están presentes aquí en las cámaras. Bienvenidos, chicos, y bueno, creo que ya podemos comenzar. A ver, decía ahí en esa introducción que íbamos a comenzar la clase reunión, porque no me gusta llamarlo mucho clase, sobre todo cuando no voy yo a dar un discurso, a desplegar una gran exposición. En realidad, la exposición principal de esta semana ya la vieron, que es el video preparado por el profesor Sarcos. Eh, y bueno, esta reunión lo que pretende es responder preguntas, aclarar dudas y estas cosas, cosas que no hayan quedado claras. Comentarios en general que ustedes quieren hacer sobre el material, sobre los textos, sobre la literatura en general, también incluso. Una cosa que yo gusto de hacer, que me encanta, esa actividad me encanta cuando tenemos la oportunidad en las clases presenciales, que siempre la tenemos, porque en las clases presenciales nosotros, el grupo, controlamos el tiempo, pero en las clases virtuales el tiempo ya está estipulado. Ya hay un cronograma que dice que hay que tratar cada semana. Pero de todas maneras uno puede hacer travesuras. Un momentito, Contreras, ya te voy a dar la palabra. Una actividad que me gusta mucho Está hacer bien. en las primeras semanas de clases presenciales es que cada estudiante traiga a clase un texto que le guste, un texto que ame, que le parezca la cosa más bella que ha leído, un texto que lo consuele, que le dé alegría, un texto que uno tiene ahí en la mesita de noche para leer cada vez que se le antoje, porque le parece que está escrito de una manera hermosa, elevada, bella. Que a veces uno siente con los textos, con algunos, o quizá con muchos, que, que es un texto que fue escrito para uno, ¿no? Yo siento con García Márquez, por ejemplo, que casi todo lo que escribió, lo escribió para mí, eh, aunque nunca me haya conocido. Y eso ahora ya saben que tiene una explicación teórica, ¿no? Yo oí a Juan Carlos Sarcos explicar algo de eso. Yo también lo explico de vez en cuando en la clase. Y también me pasa con Julio Cortázar, también me pasa con Miguel de Cervantes. Eh, yo tengo de esos libros cerca y de vez en cuando voy y me digo, voy a leer aquel párrafo en que Don Quijote se pone su nombre y le elige nombre al caballo y le elige nombre a su amada. Ese párrafo para mí es perfecto. Yo me digo siempre, Dios mío, si yo pudiera escribir así. El primer párrafo de 100 años de soledad, a mí me parece que eso es una cosa como que lo hubiera escrito Dios. No le falta ni le sobra nada y todo es bello. Y voy a quitar la cámara porque ya voy a empezar a llorar. Este, bueno, siempre me gusta comenzar el año con esa actividad, con este cronograma que tenemos es poco posible, pero hay que intentarlo. Cuando ustedes quieran podemos hacerlo. Eh, Cada quien trae su texto y nos lo lee a los demás y hacemos algún comentario breve porque mucho tiempo no tenemos. Dime, Contreras. Ah, eh,
Buenos días. Buenos días. Yo quería preguntar que la semana pasada había un texto que es de Julio Cortázar que se llama Bestiario. Es un, si no me equivoco, es un libro que él escribió. Un libro de cuentos. Entonces ajá, quería preguntar qué páginas habría que leer o si habría que leerlo todo, si va a ser evaluado o todo eso. Porque hice todas las lecturas, pero ese apenas lo comencé, entonces no sé. Dile, Juárez, Gracias. ¿qué es lo que yo podría responder a eso? Adivina, anda, adivina. Bueno, por supuesto, las lecturas dicen complementarias, pero lo ideal es que uno pueda pasearse para, o sea, adquirir nuevos conocimientos en cuanto a obras que tal vez no habíamos leído. Y bueno, lo ideal sería que si las podemos leer, las, las aprovechemos y las traigamos a colación en las clases para discutirlas, tanto esas como Eso otras. último está muy bien. Sí, yo le digo esto, le pido a Juárez que te responda porque ella ya me conoce, ¿no? Del año pasado. ¿Qué páginas puedes leer? Léelo todo. No es que, mira, que lo leas todo para mañana a las 4 de la tarde. No, porque la literatura hay que disfrutarla principalmente. Hay un montón de cosas que se pueden hacer con la literatura y que es bueno que uno haga y que uno debe hacer, sobre todo cuando uno estudia estas cosas. Pero lo número uno y lo número dos y lo número tres es disfrutarlo. Y si puedes poner disfrutar también en el cuarto lugar, también disfrutar. Es lo primerísimo. Si no se pasa por la etapa de disfrutar el texto, entonces es poco lo que se puede sacar de él, que siempre se puede sacar, ¿no? Pero lo mejor viene del placer de leer, porque es para eso que existe la literatura. Bueno, en la antigüedad hubieran dicho, bueno, hasta hace unos 400 años o 200 quizá, que la literatura era para enseñar. Sí, puede ser, y lo es. Pero también dirían que la literatura es para enseñar entreteniendo o para entretener enseñando. Y es verdad que la literatura tiene esas dos funciones. La principal es disfrutar, pero tiene muchas otras también. Entonces quedémonos por lo menos con la principal, que es el disfrute. Edgar Allan Poe escribió en alguna parte, parece que no supiera dónde, pero sí, sí sé, no hace falta especificar en este momento. Edgar Allan Poe escribió en alguna parte que la, la belleza es la elevación del alma, no, no que el arte es la elevación del alma por medio de la belleza. Encuentra una cosa bella y ¿qué hace usted? Usted se detiene a disfrutarla. Y eso es lo que tiene uno que hacer con el arte en general y el arte que estamos estudiando aquí, la literatura, que está relacionada con todas las otras. Bueno, deténganse, disfruten. Tienes entre manos Bestiario, ese es tremendo libro. Ponte a pasear por él como desees, por la última página si te parece, o por el último cuento. Pero un libro de cuentos uno lo puede leer en el orden que uno desee. Y si es de Cortázar, pues Cortázar es capaz de resucitar de la alegría que le va a dar saber que un lector leyó un libro suyo en desorden. Su principal libro, que es Rayuela, de 1967, él pone al principio del libro, este libro es principalmente dos libros, pero en realidad son muchos libros. Hay uno que usted puede leer en el orden en que está escrito, en el orden en que aparece, los números de páginas, y hay otro orden que yo le sugiero aquí en la página siguiente, y entonces él pone la lista de capítulos en el orden en que podría ser bueno leerlo. Entonces comienza con el capítulo 45, después capítulo 2, 91, 37, 24, 7, etcétera, ¿no? En un orden que él sugiere. Pero después dice que el orden en que elija cada lector leerlo, ese es el mejor para ese lector. Entonces, siempre va a ser positivo para una clase como esta que usted haya leído cuentos, que haya leído novelas y que las siga leyendo durante el año. Entonces, ¿qué hacer con Bestiario? Bebérselo, como diría mi abuela. Mi abuela diría,
bebérselo, es decir, leerlo así como quien está disfrutando un jugo de mandarina, una tarde de calor, así. Eso es lo que tienes que hacer con Bestiario. Por supuesto, lo que le estoy diciendo a Contreras, se lo estoy diciendo a todos. ¿Qué más tienen por ahí? ¿Hay alguna cosa teórica que haya que conversar? Muy bien. Rodríguez dice, entendido, profe. Y antes alguien ha dicho, eh, en cuanto a la actividad de traer un texto sería muy linda. Me gusta mucho la idea. Está bien, profe, entendido. Perfecto. Bueno, si le gusta la idea, Contreras, la semana que viene usted va a comenzar con esa actividad. Porque también podríamos hacer una travesura adicional y reunirnos un día diferente al de la clase para hacer solamente eso. Ah, Sería genial. sí, a mí también me gusta. Y lo que más me gusta es cuando los estudiantes me dicen que les gusta. Entonces, chicos, no hay más preguntas. Profesor, No hay más... Bueno, está bien, terminamos temprano. Qué profesor, maravilla. permiso. Dígame. Profe, No, bueno. Dameri. Tameri, ok. Ok, bueno, ahorita que usted está mencionando, por si tenemos alguna duda o alguna pregunta, a mí durante el estudio de esta semana con respecto a esta cátedra, su asignatura en lengua española sobre los mundos posibles, y después de haber hecho las lecturas, especialmente los artículos que usted asignó en el foro, yo quedé con la curiosidad, bueno, más bien es una posible afirmación, entonces yo quiero que usted me diga si estoy en lo correcto o estoy en lo incorrecto. Y es sobre los mundos posibles. Ojalá que pueda. Yo hasta ahora he concluido o entiendo con mundos posibles digamos que esa teoría en la que todo autor o creador de cualquier arte puede tomar, puede echar mano para hacer una historia ficcional, que puede ser muy ficcional, sin embargo mantiene realidad, es decir, puede pasar en un futuro, o que simplemente son historias, por ejemplo, del día a día, sin embargo contienen hechos que son ficción. A eso se refieren los mundos posibles, es decir, puede ser o muy extremo o muy simple. No tengo nada que agregar, eso es. Esa es la teoría de mundos posibles. Eso Claro, es todo. que con un poco más de complejidad, lo que explican, por Ajá. ejemplo, Nelson Woodman, pero eso traducido al lenguaje sencillo es eso que tú acabas de decir. Ok. Mira, Está en bien. Mérida, en el siglo XIX y a principios del XX, había un escritor de la famosa familia Febres Cordero, eh, Gonzalo Picón Febres, que escribía unas novelas que dejaban asombrada a la gente. Ahora, en la actualidad, eso no es muy asombroso, ¿no? Eh, tiene su mérito, tiene su sabor así de algo de suspenso y, bueno, una novela, ¿no? O novelas que uno lee con placer. Y a mí me da gusto siempre leer los autores venezolanos, sobre todo del pasado. Los muchachos de ahora, algunos de los cuales conozco, cuando se pongan viejos, bueno, los leeré más. Cuando se mueran, los leeré más. Pero entonces, existía este novelista merideño, Gonzalo Picón Febres, que escribía unas novelas que a algunas personas las dejaba como escandalizadas. Yo no sé por qué eran tan, 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 tan cerraditos. Eh, y entonces, una vez Picón Febre se sintió tentado, no, se sintió en la necesidad de explicar de dónde sacaba él esas historias, porque la gente siempre discutía, bueno, la gente no en realidad, los críticos, los otros escritores, la gente que sabía de eso, que de dónde sacaba él esas historias que eran tan extrañas, no eran extrañas nada. Y él dice, bueno, yo estoy muy contento de que me crean así tan inteligente que puedo crear unas historias extremadamente diferentes a las que escriben los demás escritores, que sean así como extrañas, peculiares, extraordinarias.
Pero bueno, siento decepcionar a, a los que dicen eso, porque yo en realidad saco mis historias del periódico. Es decir, yo leo las noticias y aparece, por ejemplo, un hombre que mató a su mujer. Me digo, mira, ahí hay una novela. Es que, sin que lo diga Piconfebre, hay una novela, claro que sí. Es decir, por más loco que sea loca que sea una persona, no va a matar a otro así de repente, ¿no? Sobre todo si ha vivido con ella, se casó y seguramente tiene hijos, ¿no? Entonces, eso tiene que ser producto de un proceso, ¿no? Algo que pasó un día y se empezó a desarrollar, o algo que no pasó un día y creó una incomodidad, una inconformidad, una situación diferente a la que tiene que reinar en un matrimonio, por ejemplo, o en una amistad, o qué sé yo, en un lugar donde uno trabaja, etc. Entonces, yo lo abro el periódico, decía Piconfebres, y leo lo que ha pasado el día anterior, y voy encontrando historias, y en algunos casos me engancho con esa historia y empiezo a escribir sobre ella. De modo que no estoy inventando nada. Lo que estoy diciendo es la realidad. Y la realidad es la que más le da a uno material para la ficción. De hecho, ¿cómo es que se llamaba este muchacho que hasta fue a la cárcel por ser gay en el siglo XIX? El autor de... ¿Por qué se me escapa el nombre del autor de Dorian Gray? ¿Quién se acuerda? Bueno, el autor de Dorian Gray, ¿Cuál Oscar es el Wilde, libro? muchas gracias. Oscar Wilde. Gracias, Muchas gracias. Oscar gracias. Wilde, ese, no me recordaba. ¿Cómo puede ser que a mí se me escape eso? No le vayan a contar eso a la persona. Bueno, entonces, Oscar Wilde dice, o decía, o dijo alguna vez, o dejó escrito, que la naturaleza imita al arte. Y entonces uno puede, ponerse a reflexionar sobre eso y se dice, claro, cualquiera diría que, mira, esta novela que escribió Oscar Wilde, que era loco, no era loco, era más inteligente que muchísima gente. Y bueno, quizá tenía algo de loco, ¿no? Porque si va a ser artista, si va a ser poeta, tiene que tener un poquito de loco. Pero viene Oscar Wilde y escribe esa novela tan loca, viene Gonzalo Piconfebres y escribe esa novela tan espeluznante, y uno se dice, ¿qué hay en la mente de estas personas que son capaces de escribir estas cosas tan impresionantes? ¿Qué es lo que hay? Realidad. Porque mira cómo dicen ellos, el uno dice que saca sus historias del periódico, de lo que pasa en la vida cotidiana, y el otro dice que en realidad es la naturaleza la que imita al arte. No que el arte inventa cosas, no. Eh, este, bueno, sí, el arte inventa cosas. Y luego es la realidad quien viene y dice, vamos a hacer como inventó Oscar Wilde. La naturaleza sola, la realidad sola, ya lo sorprende a uno. Ya con la realidad sola, ya uno dice, caramba, Dios mío, ¿cómo puede ser que pase esto? Me estoy acordando de un caso que hubo esta semana en Perú, eh, que todavía están hablando de eso, aunque todo el mundo se siente muy mal porque parece que es un engaño. Bueno, ya casi no hay duda de que es un engaño. Apareció en Twitter la noticia de que una muchacha que estaba embarazada le manda un mensaje a su esposo que dice, mira, ya voy a parir, ya tengo los dolores, voy a coger un taxi. Y se supone que él le dice, no, mira, espera que yo llegue a casa. No, me tengo que ir. Y llama a la mamá y la mamá le dice, espérame que yo te acompaño. Que me parece lo más lógico, ¿no? Es más, yo lo primero que me dije fue, ¿cómo es posible que la madre no esté con ella si le faltan 2 días para parir? Las madres que yo conozco, las madres normales, se mudan a casa de la hija. Pero mira, mija, si tú vas a parir estos días, yo voy a estar aquí. Voy contigo. No, la mujer insistió que ella iba a agarrar su taxi y se iba a ir para la clínica ella sola. Y una vez en el taxi, no le gustó el taxista. Y le tomó foto y mandó foto del tipo. Ay, no, me siento mal, yo creo que este señor... Y ya se acabó la comunicación. Más nunca se supo de ella. Más nunca en el día, ¿no? Y entonces todos nos pusimos a rezar para que este hombre no le hubiera hecho nada a la muchacha y mucho menos al bebé, ¿no? Entonces, uno se pone a imaginar millones de hipótesis, ¿no? De que la quieren secuestrar, que la quieren matar, que le quieren robar al bebé. Yo me dije, sí, ese que le van a hacer parir para vender al bebé. Y ojalá que sea venderlo y no matarlo, ¿no?
Bueno, la muchacha apareció al día siguiente, no la encontró la policía, ella apareció en casa de un pariente y el pariente la llevó a un hospital. Y en el hospital, ¿qué dijo el médico que la examinó? No, esta mujer no ha estado embarazada nunca en su vida. ¿Qué? Y la barriga, y las fotos, y el baby shower, y el no sé qué. ¿No? Entonces empezaron a averiguar más y descubrieron que el marido hizo la denuncia como 12 horas después, que la mamá ni siquiera apareció por la clínica, ni fue a ayudarla, ni nada. Y al día siguiente, entonces aparece el ministro del Interior a declarar ante los medios que no, sí, ya la han revisado varios médicos, ella no ha estado embarazada. Y bueno, ¿y entonces qué fue esto? Pues no sabemos. Y el ministro se fue y ya solamente dijo eso. Ah, aquí me están diciendo que la muchacha sí estuvo embarazada, pero hasta los 3 meses. Ese dato no lo conocía yo. Deben haberlo dicho ayer. Bueno, el asunto es que empezó a aparecer un engaño montado entre ella y el marido. E incluso empezó a parecer que a la mamá también sabía. Después empezó a decirse que ella estaba enferma, que ella se había inventado el embarazo. Que eso existe, ¿no? Embarazo psicológico. Una mujer se mete en la cabeza o se le mete en la cabeza, si no está muy bien de la mente, se le mete en la cabeza que está embarazada y le empieza a crecer la barriga, ¿no? Y hay todos los síntomas de embarazo excepto bebé. Cosa tan curiosa. Y bueno, ya después empezaron a hablar de lo que dice la ley que le puede pasar a una persona que finge un embarazo. Y ella apareció los periodistas la entrevistaron y ella dijo, no, a mí no me han hecho todos los exámenes. ¿Cómo es posible que haya salido el señor ministro a declarar que yo estoy embarazada? No me han examinado bien. El doctor solo me preguntó 3 cositas y después se le dijo a la televisión que yo no estaba embarazada y yo quiero mi bebé, me robaron mi bebé, yo no di a luz, etcétera. Tengo pruebas de todo, ¿por qué no me examinan completo? ¿Por qué el gobierno está en contra mía? Etcétera. Entonces, díganme ustedes, ¿no les parece una película? ¿No les parece una película de esas de detective que cada Una minuto se va locura descubriendo un nuevo detalle que complica más la cosa? Perdón, De dije. novela. Es muy Ah, parecido a lo de que novela. pasó con la muchacha esa, no sé si era de África o más o menos por allá, que el novio la iba a dejar y para que no la dejara ella se inventó un embarazo y todo ese embarazo fue televisado porque supuestamente, o sea, era una panza enorme y lo que tenía era trapos puestos en la barriga. Ah, No se yo dejaba me di- examinar por nadie, no sé si escucharon esa historia por ahí, pero yo, yo, eso fue televisado. yo no, yo no lo escuché. También me estoy acordando de que el esposo de la muchacha esta se llama Gabriela Sevilla, que es hija de un militar. El esposo fue a declarar a la fiscalía, a la policía, no sé, y en medio de la declaración se echó a llorar. Y entonces reveló que sí, que ella a veces no parecía que estuviera embarazada y que cuando iba para el médico ella no dejaba que él fuera con ella o si la llevaba, no lo dejaba, le pedía que la dejara en la puerta de la clínica, que por el COVID no podía entrar, que el médico no consentía que el esposo fuera y después ella iba para otro médico, no para el ginecólogo. Eh, y bueno, y hasta reveló, que supongo que eso le habrá dado vergüenza, no sé, que desde que estaba embarazada ella no quería que él durmiera en la misma habitación. Entonces, una cosa toda enrevesada, intrincada y que no, uno lee un libro así y se vuelve loco, imagínense ustedes si lo ve por televisión. Caramba, me da pena que tengo a Dameri ahí esperando hace rato. Pasa es que ellas no están atrevidas como los demás. Dime, Dameri. Ok, profesor. Bueno, usted al inicio está hablando sobre que las historias ficticias se inspiran de hechos reales. De allí la famosa frase que dice que la realidad sobrepasa la ficción. Y eso me recordó yo creo que es porque todos somos seres humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando uno va en la calle, usted conoce, bueno, ustedes conocen los kiosquitos estos que están, por ejemplo, en Caracas, que es el lugar que todos conocen, o detrás del metro.
¿sabes? Están las entradas del metro, las estaciones del metro, y detrás siempre está oscuro, o está solo, o huele mal, y simplemente no es recomendable pasar por allí. Entonces, uno cuando está caminando por esas calles, uno dice, bueno, yo no voy a pasar por esta calle o por este callejón porque capaz y me roban. Entonces, uno ya tener ese pensamiento porque uno lo tiene, porque uno también podría hacerlo. O sea, uno también tendría la capacidad de robar a alguien o de hacerle algún daño a alguien porque somos seres humanos, y precisamente por esa razón es que evitamos hacerlo. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver, no sé cuánto, pero creo que sí tiene que ver en cuanto a las reacciones o las cosas que evitamos hacer porque sabemos que otra persona lo puede hacer. Entonces, de allí también se puede crear una historia. Bueno, yo sé que alguien me puede robar por este callejón, voy a crear una historia donde todo se desenvuelva en un robo, por ejemplo. Y esa idea surge porque yo quizá pueda hacerlo. Me explico, tengo, digamos, Claro, que la capacidad de cometer ese error también. es que como uno conoce el mundo y como uno conoce un poco al ser humano, que nunca es posible conocerlo totalmente, entonces uno sabe lo que es posible en el mundo. Y sí, y muchísimas veces lo que pasa en la calle, o mejor dicho, cuando a uno no le pasa nada, lo que pasa es que uno se construye una historia, uno se construye un mundo posible. Uno dice, sí, por ese callejón oscuro, ¿es posible que me roben, que me violen, que me maten? Sí, claro que es posible. Claro, algún día uno pasará por ahí y José Gregorio Hernández lo va acompañando y no le pasa nada. Muy bien, ¿no? Dios es bueno con uno, ese día no era. Entonces, bueno, pero posible es. Perdón, Profesor, Salgado, se te oye muy mal. uno cree los mundos posibles, tal como sale en la clase, a partir de su propia experiencia. Ciertamente. Pero por supuesto, también cuenta la experiencia de los demás. Eh, y también por eso es que uno lee, porque no es posible que a mí se me ocurran todas las ideas. Bueno, claro que es posible, pero no se me han ocurrido todas las ideas. Ah, yo quiero ver lo que dice fulano que escribió un libro. Y una vez que lo conozco, una vez que lo he oído decir tales y cuales ideas, oye, quiero que me siga diciendo ideas. Y hay otro, y que me siga diciendo historias, porque también las historias son muy buenas para aprender de qué, ya lo dijo Sarcos, sobre la vida. ¿Qué anda buscando uno en el arte? La vida. En la pintura y en el cine y en la literatura. Uno lo que está buscando es ver la vida de uno mismo ahí. Y cuando la encuentra, cuando uno dice, ah, mira, esto se parece a la mía, uno va y se engancha ahí. Porque la vida mía no solo es posible, no solo es un mundo posible, sino que además es un mundo que se está realizando. Depende de uno realizarlo, ¿no? Dime, mi lady. Que de hecho, bueno, y ayer me di banquete porque yo no había podido la primera semana, vi la semana 1 y la semana 2 ayer así como una película, parte 1, parte 2. Y una de las partes que me llamó muchísimo la atención y lo anoté aquí fue que el profesor Sarko precisamente decía, la ficción nos enseña que le sucede a los personajes podría sucedernos a nosotros también. Y Claro, yo me puse a pensar hasta en las películas, las comiquitas de los bebés, que obviamente siempre tienen como un mensaje para enseñarles y eso, aunque no tengan tanto conocimiento del mundo, que ya uno como ya de adulto ve una comiquita y puede encontrar cosas que uno diría de la vida y uno las toma, se apropia de ellas y se sorprende pues que aún siendo un contenido para niños, que es algo ficticio, dentro de la realidad de la comiquita, uno le puede sacar un aprendizaje o le puede sacar una reflexión. sí, Ese era señor, mi ciertamente. aporte con respecto a eso. Permiso. Gracias. Perdón, qué bueno que dijiste eso, porque ciertamente uno vuelve a ver una película que vio cuando tenía 9 años o 10 y uno dice, caramba, mira todo lo que había ahí. Y yo ahora que he leído, que he vivido, que he viajado, etcétera, entonces ahora es que me doy cuenta. Ciertamente, porque los autores, bueno, no son niños, una gente que también ha leído, que ha viajado, que ha tenido experiencia. A ver, Salgado sigue aquí en el orden de la mano levantada. Sí, otra cosa que de la clase del profesor Sato, una parte que encontré muy interesante y que considero que puede llevar a la reflexión,
es algunas veces lo que las personas buscan, o sea, buscan el propósito que tiene el arte o el propósito por el que se creó una pieza de arte, bien sea